Nunca imaginé que mi vida cambiaría cuando un rancho silencioso me devolvió la esperanza. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recuerdo el sonido del cristal rompiéndose, el pequeño espejo roto en 1000 piezas. Fue como si mi mundo se desmoronara a mis pies. Uno tras otro, los sueños se esfumaron. La risa de mis hijos se convirtió en un eco lejano, ahogada por un vacío pesado. Miraba por la ventana, el cielo gris parecía reflejar mi dolor. Todos los días discutía con mi esposo, cada palabra un puñal, cada silencio un abismo. Nuestra casa, antes un hogar, se transformó en una prisión de resentimiento. Mis amigos se alejaron, las cenas se convirtieron en excusas para evitar confrontar lo inevitable. Había perdido la esperanza, o eso pensé, una tarde, mientras caminaba sin rumbo, el ruido de la ciudad se desvaneció. Me encontré frente a un rancho silencioso. No había coches, ni ruidos, solo un vasto campo de flores marchitas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Un aire fresco, casi mágico, me envolvió. Sentí un hormigueo en la piel. Era extraño, pero también reconfortante. Me acerqué, atraída por una curiosidad inexplicable, los sonidos de la naturaleza me abrazaron. El canto de un pájaro resonaba entre los árboles. Me senté en el suelo, las flores marchitas a mi alrededor. Aquel lugar, desolado pero lleno de vida, parecía tener una historia. Un susurro de esperanza. La idea de que quizás aún había algo por descubrir, algo por salvar, mientras observaba el paisaje, una carta apareció en mis manos. El papel estaba amarillento, como si hubiera estado escondido por años. Abrí la carta con manos temblorosas. Las palabras eran profundas, casi poéticas. Aquí encontrarás lo que perdiste, decía. Una luz encendió mi interior. ¿Podría ser? ¿Podría un rancho silencioso ser el lugar donde recuperara mi esperanza? Justo cuando estaba a punto de sumergirme en esos pensamientos, oí ruidos detrás de mí. Corazones latiendo rápidamente, dos sombras emergieron entre los árboles. Comencé a temblar. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? La adrenalina inundó mi cuerpo. Me giré y allí estaban, dos desconocidos, mirándome con curiosidad y temor. La intriga en sus ojos me hizo sentir aún más ansiosa. ¿Eran ellos parte de esta historia? ¿O eran simplemente más ecos de un pasado que no podía dejar atrás? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Toma un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Los dos desconocidos se acercaron lentamente. Uno de ellos, una mujer de cabello largo y oscuro enredado en una coleta, parecía ser la más intrépida. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y compasión. El otro, un hombre de estatura media, posó su mano en el hombro de la mujer, como si estuviera tratando de calmarla. Observé su conexión, su complicidad, y eso hizo que me sintiera inesperadamente vulnerable. Hola, dijo la mujer, con una voz suave, como si hubiera salido de un sueño. No queríamos asustarte. Nos acercamos porque, este lugar es especial, ¿verdad? Asentí, incapaz de articular palabras. Lo que había comenzado como un refugio solitario se convirtió en un lugar donde sentía que podía abrirme, aunque apenas conocía a estas personas. El hombre sonrió levemente, como si supiera lo que pensaba. Nosotros venimos aquí cada semana, explicó. Este rancho tiene un poder inexplicable. Se siente como un hogar, incluso cuando está vacío. Un escalofrío recorrió mi espalda al entender que no estaba sola en este descubrimiento.
Tal vez no era solo el eco de mis propios sentimientos, sino que otros también habían encontrado un refugio en este espacio. Me presenté, y en un acto impulsivo, les conté un poco sobre mi historia. La tristeza en mis palabras fue acompañada por el viento que susurraba entre las flores marchitas. La mujer, a quien más tarde supe que se llamaba Clara, me escuchó atentamente. A veces, tenemos que perderlo todo para volver a encontrar lo que realmente importa, comentó. Su frase hizo eco en mi corazón. Sentí que, a través de ella, escuchaba una verdad que había estado ocultando. Quizás el rancho no solo contenía un refugio para el cuerpo, sino también para el alma. La conexión unía nuestros destinos, como si el universo hubiera conspirado para reunirnos en este rincón olvidado. Clara y su compañero, que se presentó como Daniel, compartieron historias de su propio desasosiego, de cómo habían estado buscando respuestas mientras recorrían este paisaje solitario. Era reconfortante escuchar que no era la única cargando con una carga emocional. La empatía era palpable, como un hilo invisible que entrelazaba nuestras experiencias. Pasamos horas charlando, las sombras se alargaban a medida que el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte. El rancho parecía cobrar vida, su silencio envolvente se llenaba de nuestras risas y relatos compartidos. Era un mágico momento de conexión, una burbuja de esperanza en medio de nuestro caos vivido, pero en medio de nuestra conversación, noté que Clara miraba hacia el bosque al fondo, su expresión cambió abruptamente. Hay algo que no he compartido. Este lugar tiene historia. No es solo un refugio. La gente ha llegado aquí en busca de sanación. Su voz se tornó seria, y me hizo sentir que había algo más profundo que aún no comprendía. ¿Qué tipo de historia?, pregunté, intrigada. Las leyendas hablan de secretos que se esconden en la tierra. Algunos vienen buscando respuestas, otros vienen huyendo, respondió Daniel, manteniendo su mirada enfocada en el bosque. La inquietud se apoderó de mí. ¿Podría este rancho ser algo más que un simple refugio? ¿Sería un lugar donde las verdades ocultas resurgen de sus cenizas? Preguntas inquietantes danzaban en mi mente. Como si el rancho mismo estuviera hablando, susurrando palabras de advertencia. Vamos a averiguarlo, dijo Clara, su rostro iluminado por una chispa de determinación. Quizás aquí encontraremos lo que algunos han perdido para siempre. Las palabras resonaban en mí de una manera inquietante. ¿Estaba realmente dispuesta a profundizar en estos secretos? ¿Qué estaba a punto de descubrir en este espacio misterioso que, aunque reconfortante, invitaba a lo desconocido? Justo cuando comenzábamos a ponernos de pie, un ruido rompió el sello de nuestra conversación. Un crujido en el bosque que pareció acercarse, como si algo o alguien estuviera observándonos. Un escalofrío recorrió mi espalda, y de repente, la sensación de esperanza se tornó en temor. ¿Qué sombra acechaba entre los árboles? El rancho, que había causado que mi corazón comenzara a sanar, ahora se convertía en un escenario donde la oscuridad podía ocultar sus secretos más profundos. Mi mirada se deslizó hacia Clara y Daniel, quienes también sintieron la intensidad del momento. Un instante de revelación, miedo y esperanza entrelazados, esperando el desenlace de este nuevo capítulo. El crujido resonó en el aire, y durante un momento, todo quedó en silencio. Los tres nos miramos, como si nuestras miradas pudieran comunicarse y encontrar el valor necesario para enfrentar lo desconocido. Daniel fue el primero en romper la tensión, tomando una profunda respiración. Probablemente sea solo un animal, sugirió, aunque su voz tenía un tono que delataba su propia incertidumbre, y si no lo es, interpelé, sintiendo como cada palabra que salía de mi boca era un eco de mi creciente inquietud. Lo que habíamos comenzado como un refugio se había transformado abruptamente en un escenario digno de una novela de misterio. Deberíamos irnos, agregué, pero mi voz sonó más débil de lo que deseaba. A veces, lo que parece amenazante es solo una parte de nosotros que debemos confrontar, dijo Clara, con una serenidad que contrastaba con el tumulto en mi pecho. Sus palabras resonaron dentro de mí. Tal vez tenía razón,
quizás era el momento de enfrentar mis miedos en lugar de huir de ellos. El ruido había cesado y, en su lugar, el silencio envolvente regresaba, como un manto reconfortante tras un susto. Sin embargo, la atmósfera seguía cargada de misterio. ¿Qué te parece si nos acercamos?, propuso Daniel con un tono que intentaba ser casual. Un impulso de desafío se apoderó de mí. Allí estaba yo, justo en la encrucijada de mis propios miedos y la búsqueda de la verdad. Está bien, dije, sintiendo que, al hacerlo, tomaba una decisión que resonaría en las profundidades de mi ser. Caminamos lentamente hacia el arbusto que había crujido, el corazón latiendo en mi pecho como un tambor incesante. Clara se puso al frente, su determinación era contagiosa y, aunque mi mente albergaba temores, quería seguirla. Al acercarnos, descubrimos que no era un gran misterio, sino un pequeño zorro que se quedó observándonos con curiosidad. Un momento de alivio nos atravesó antes de que la tensión se disolviera en risas suaves. Era un alivio inesperado, pero la risa también despertó en mí la conciencia de la fragilidad de nuestra situación. No siempre se revelarían secretos tan inofensivos, esto es un recordatorio de que no todo lo que nos asusta es malicioso, comentó Clara, acariciando al zorro que se acercó inquisitivamente. Pero sabía que la conversación aún permanecía ahí, latente como una sombra. Continuamos con nuestra exploración, el bosque se volvió un camino que nos guiaba hacia un revelador sentido de conexión. Daniel hablaba de la historia de los ancianos que había oído, de antiguos ritos de sanación que ocurrían en el rancho, lugares donde los hombres y las mujeres se reunían en busca de reconciliación con sus pasados. Me di cuenta de que estas historias, aunque envolvían sombras del dolor, también traían consigo la luz de la redención. Si hubieras estado aquí hace unos años, dijo Daniel, su voz cargada de nostalgia. Esta era una comunidad activa. Cada persona llegó con sus propias cicatrices, pero lo que encontraban aquí les ayudó a sanar. Las palabras de Daniel resonaron profundamente en mí, y sentí como si esas historias estuvieran tejidas en la misma esencia del rancho. Aunque me sentía perdida y asustada, también sabía que había un hilo de esperanza conectando nuestras historias. Poco a poco, un sentido de pertenencia comenzó a florecer en mí. A medida que la luz del día se desvanecía, decidimos descansar en una pequeña colina cerca de una de las viejas estructuras del rancho. Las estrellas empezaron a parpadear, y el campo cobró una nueva vida, iluminado por el misterioso brillo de la noche. Todo parecía diferente, el aire estaba impregnado de una magia indescriptible. Mientras observábamos silenciosamente, Clara rompió el silencio que habíamos dejado atrás. Tal vez deberíamos compartir algo que realmente nos haya marcado, sugirió, mirando a ambos con expectación. Algo que deseemos dejar atrás y lo que conlleva este viaje hacia adelante. Un nudo se formó en mi garganta. De repente, el lugar donde antes pendían mis miedos se tornó en una oportunidad. Pero compartir significaba abrir viejas heridas. Lo que había guardado durante tanto tiempo parecía un monstruo a punto de liberarse. Sin embargo, podía sentir que era el momento de enfrentar mi verdad. No estoy segura de poder hacerlo, murmuré, temerosa de mi propia vulnerabilidad. Sin embargo, a la espera de que Clara y Daniel también compartieran sus historias, su presencia me dio fuerzas. Comencemos desde aquí, dijo Clara, haciendo una pausa para dejar que las palabras fluyeran. ¿Cómo podemos hallar sanación si no comenzamos a hablar de lo que llevamos dentro? Miré a ambos, sintiendo que el toque de su compasión podía aliviar el peso que llevaba en mi corazón. Era un perfecto recordatorio de que no estaba sola en esta búsqueda, y antes de que pudiera cambiar de opinión, decidí que era el momento de abrirme. Me quedó claro que el rancho no solo contenía secretos del pasado de otros, sino que también me invitaba a abrir las puertas de mi propio refugio interno. Mis palabras comenzaron a fluir como un manantial, tejiéndonos más cerca y abriendo una puerta que, en mi mente, creía que era irrompible. Pero justo cuando los ecos de mis revelaciones comenzaban a moldear un nuevo entendimiento, un grito desgarrador resonó desde el interior del bosque, paralizándonos a los tres. La risa y la compasión se apagaron en un instante, dejando un aire de inminente peligro y un oscuro recuerdo que nos atrapaba por igual.
¿Qué era capaz de acechar en las profundidades y qué otros secretos aguardaban el brote de nuestras luchas internas? El rancho, en su silencio inmenso, se tornaba súbitamente un lugar donde el amor y la oscuridad podían coexistir, pero ahora no sabía cuál era más poderoso. La niebla comenzó a descender, arrastrando consigo una sensación de frialdad que se coló en mis huesos. El grito que había cortado la serenidad se desvaneció tan rápido como había llegado, pero sus ecos seguían vibrando en el fondo de mi mente. Nos miramos, el temor reflejado en nuestros ojos. Daniel parecía listo para saltar de pie, sus músculos tensándose con la posibilidad del peligro. Clara se apresuró a apretar mi mano, como si pudiera transferirme algo de su calma. Sin embargo, el aire a nuestro alrededor estaba cargado de algo más que solo el frío de la noche, había una opresión palpable, una carga que se palpaba en el ambiente. ¿Escucharon eso?, susurré, sintiendo que cada palabra era un intento de anclarme a la realidad en medio de mi creciente ansiedad. Podría ser un animal herido o algo más. No sabemos qué fue, dijo Daniel con una firmeza que buscaba calmar su propio pánico. Pero deberíamos quedarnos unidos. No podemos ceder al miedo. Sus palabras trajeron un ligero alivio, aunque la idea de estar en el bosque sin saber lo que acechaba más allá de la luz de nuestras linternas seguía provocándome inquietud. Deberíamos movernos, propuso Clara, su voz firme aunque su mirada delataba la tensión que reprimía. Volvamos a la casa, a donde hay más luz y, quizás, más seguridad. Sin dudarlo, comenzamos a caminar de regreso, cada uno de nosotros sumido en pensamientos que crujían como las hojas bajo nuestras botas. El regreso al refugio que había sido nuestro espacio seguro ahora se sentía como la búsqueda de un puerto en medio de una tormenta. Tragué mi miedo, impulsada por la necesidad de mantener a mis amigos a salvo, aunque, en el fondo, luchaba con la pesadez de mis propios demonios. Mientras avanzábamos, el frío y la oscuridad parecían intensificarse, devorando la cercanía que antes prometía esperanza. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, susurros de lo desconocido entrelazándose con nuestros pensamientos. Empecé a preguntarme si realmente estaba preparada para enfrentar el dolor que había mantenido oculto, o si me rendiría a la desesperación de lo que esa noche estaba destinado a desvelar. Cuando finalmente llegamos a la casa, una sensación de alivio me envolvió, aunque el silencio me hizo eco de nuevo. Las ventanas estaban oscurecidas, las sombras dentro proyectadas por la luz exterior. Clara apagó su linterna, y un hilo de inquietud se deslizó entre nosotros. Creo que deberíamos hablar de lo que ocurrió, lo que sentimos, lo que escuchamos, dijo Clara, su voz temblorosa pero decidida. Hay veces en que enfrentarnos a nuestros miedos puede llevarnos a una claridad que anhelamos. Esa vez, las palabras de Clara impactaron en mi pecho de una manera que no había anticipado. Era verdad, cada grito o sonido en la oscuridad era un reflejo de la lucha que llevábamos dentro. He estado guardando mucho, admití, mi voz saliendo apenas como un susurro. No se trata solo de lo desconocido en el bosque, sino de todo lo que aún no he confrontado en mi propia vida. Las miradas de mis amigos reflejaban comprensión, y en ese instante sentí que las sombras en el interior de la casa, así como las que llevábamos dentro, estaban listas para ser iluminadas. Daniel comenzó a hablar, su historia brotando como un manantial de emociones, cargada de la tristeza que había llevado a sus espaldas. Luego Clara se unió, compartiendo el dolor que había arrastrado desde su infancia. Mientras hacíamos esto, el aire a nuestro alrededor se tornaba más ligero, como si los secretos que compartíamos destilaban el peso del miedo en algo más manejable. Sin embargo, en medio de nuestras confesiones, el silencio del bosque pareció interrumpirse una vez más. Un ruido similar al anterior resonó, más cerca que nunca, un crujido siniestro que provenía del porche trasero. El corazón se me detuvo por un momento. No puede ser, murmuré, incapaz de creer que algo estaba al acecho nuevamente. Daniel se levantó de un salto, y yo le seguí, cada fibra de mi ser gritándole que nos mantuviéramos juntos. Lo que sea que estaba allí afuera, ya no era solo un sonido olvidado, había crecido en algo más, un reflejo de nuestras inseguridades que estaba dispuesto a asomarse a nuestro refugio.
Al lugar donde habíamos comenzado a sanar. ¿Qué hacemos?, preguntó Clara, su voz mezclándose con el crujido, la incertidumbre disparando nuevamente en cada uno de nosotros. Alzamos la mirada hacia la puerta trasera, sin saber si estábamos listos para enfrentar una vez más lo desconocido, pero las historias que habíamos compartido parecían insistir en que la verdadera lucha no era contra un monstruo en el bosque, sino contra las sombras que llevábamos adentro. Pero antes de que pudiéramos decidir, la puerta se abría lentamente, revelando un oscuro abismo que se cernía entre nuestro refugio y lo que había más allá. Y entonces supimos que las profundas verdades que habíamos comenzado a desenterrar no eran las únicas que tenían que salir a la luz aquella noche. El leve chirrido de la puerta apenas rompió el silencio, pero fue suficiente para provocar que el aire se espesara a nuestro alrededor. Una sombra se dibujó en el umbral, proyectada por el gamófono de la casa que luchaba por mantener su luz titilante. Mi pecho se oprimió, ya no solo temía lo que podía haber fuera, sino lo que esta noche nos estaba revelando de nosotros mismos. Debemos cerrar la puerta, ahora, dijo Daniel, su voz temblando ligeramente. Yo sabía que su miedo era tanto un instinto de protección hacia nosotros como un reflejo de su propia vulnerabilidad. Con una respiración entrecortada, retrocedí un paso, aún sin atreverme a mirar hacia la luz que se desvanecía. Clara, sin embargo, avanzó un poco, como si su curiosidad la empujara a descubrir lo inaudito. ¿Por qué no averiguamos qué es?, preguntó, su tono temblando con una mezcla de desafío y temor. Algo en su voz resonó dentro de mí. Al mirar a mis amigos, ambos parecían divididos entre el deseo de escapar y la necesidad de enfrentar lo que había ahí afuera. Recordé las historias de las leyendas del bosque, relatos de las sombras que arrastraban el dolor de aquellos que no se atrevían a enfrentarse a sus miedos. Era como si, de alguna manera, nuestro estado emocional estaba conectado con este lugar ancestral y misterioso. Con cada latido, volví a sentir el peso de mis secretos, de mis luchas pasadas. Quizás, al abrir la puerta a lo desconocido, también estaba abriendo la puerta a la posibilidad de liberarme. No dejaremos que el miedo nos gobierne, afirmé, tomando la decisión, quién sabe de dónde. A medida que avanzaba hacia la puerta, sentí que Clara y Daniel me seguían, como si estuviéramos unidos por un hilo invisible que nos mantenía cerca a pesar de la amenaza. La luz parpadeó nuevamente cuando empujé la puerta con suavidad, el chillido de las bisagras resonando en la noche. Al abrirse completamente, una ráfaga helada entró, como si el universo quisiera advertirnos de que había algo más allá de nuestro entendimiento. Más allá del umbral, el bosque se extendía en una vorágine de obscuridad, sin embargo, apenas se asomaba en la bruma amanezcaban destellos brillantes en el suelo, una multitud de ojos relucientes que nos observaban desde la distancia. «Son animales», susurró Clara, su voz retumbando en el aire quieto. «No lo sé», respondí, sintiendo como mi cuerpo clamaba desesperadamente a retroceder, pero a la vez, algo me empujaba hacia adelante. No solo era curiosidad, era la necesidad de integración, de enfrentar lo que habíamos guardado dentro. Aquella niebla contenía más que sombras, también prometía descubrimientos. De pronto, uno de los ojos se acercó. Era un ciervo, su pelaje blanco como la nieve brillando en la penumbra. En su mirada había una serenidad y una tristeza que me interpelaron, como si pudiera ver más allá de su piel, adentrándose en las profundidades de mi ser. El ciervo se detuvo frente a nosotros, y sentí que el aire se volvía pesado con una conexión que iba más allá de lo físico. Nos estaba invitando a seguirlo, a sumergirnos en los secretos que encubrían al bosque. «¿Vamos?», preguntó Daniel, la voz entrecortada por la incredulidad. «No podemos seguirlo», respondí rápidamente, sintiendo la urgencia del momento. «No sabemos qué hay allá afuera». Pero la mirada del ciervo permaneció fija en mí, y algo en su presencia me urgía a avanzar. «Si no lo hacemos, quizás nunca entenderemos qué es lo que realmente nos aterra», insistió Clara, su mano aún apretando la mía, infundiendo un nuevo sentido de coraje en mi corazón. Durante un instante, me vi atrapada en esa encrucijada emocional, entre la seguridad del interior y el misterio del exterior. Pero incluso en mi confusión,
El ciervo continuaba expectante, como si en su esencia pudiese llevarnos a un entendimiento más profundo, a la raíz de nuestros miedos y esperanzas, y así, con el viento a nuestras espaldas empujándonos hacia adelante, decidimos seguirlo. A medida que caminábamos en la luz titilante de la casa, mis pensamientos se amalgamaban con la niebla, susurros de mis inseguridades danzando junto a nosotros. El bosque se adentraba en nuestro interior, revelando no solo nuestra fragilidad, sino también la fuerza que se encontraba en la unión de nuestras historias compartidas. Tan pronto como comenzamos a alejarnos del umbral, un crujido resonó detrás de nosotros. Pero esta vez no era un sonido desesperado, era una reivindicación, un eco de la liberación que tanto temíamos. Miré hacia atrás, esperando encontrar un giro sobrenatural de los eventos, una confirmación de que este viaje había valido la pena, pero lo que vi fue la puerta que se cerraba lentamente, como si nuestras pasadas decisiones se sellaban junto con ella. No había vuelta atrás. El bosque se cerró a nuestro alrededor, y en la oscuridad, nos disparamos hacia lo desconocido. El eco de nuestro propio viaje de sanación se unía a la melancólica canción del viento. Sin saber que algunas verdades estaban a punto de revelarse, impulsadas por el instinto de encontrarnos a nosotros mismos. La bruma se entrelazaba con nuestros pasos, envolviéndonos en un abrazo que era tanto reconfortante como aterrador. A medida que el ciervo avanzaba, mis amigos y yo comenzamos a sentir el susurro del bosque a nuestro alrededor. Era como si cada hoja, cada rama, cada sombra murmurara secretos que nunca habíamos tenido el valor de escuchar. ¿Ves eso? Clara señaló hacia lo alto, donde la luna se asomaba tímidamente entre las nubes. Su luz filtrada iluminaba el sendero, revelando un mosaico de plantas bioluminiscentes que parecían pulsar en un ritmo casi humano. Es hermoso, añadió, su voz envuelta en una mezcla de asombro y vulnerabilidad. El ciervo giró su cabeza una vez más, y con un ligero movimiento, nos animó a continuar. A pesar de que el pánico todavía se vertía en mi estómago, algo en su presencia era un bálsamo para mis ansiedades. Caminábamos juntos hacia lo desconocido, pero ahora sentía que un propósito comenzaba a manifestarse en nuestros corazones. Quizás este viaje no solo era hacia el exterior, sino también hacia las partes más escondidas de nosotros mismos. El bosque nos está poniendo a prueba, dijo Daniel, su voz teniendo un matiz de reflexión. Cada paso que damos es como enfrentar una parte de nosotros que no queríamos ver. Miré su rostro, y en su mirada pude ver el destello de una antigua tristeza, un dolor que había guardado cuidadosamente detrás de una fachada de fortaleza. Algunos días, su valor lo consideraba admirable, otros, apenas me permitía vislumbrar su vulnerabilidad, sabiendo que él también luchaba con demonios internos. Esa idea me hizo detenerme un momento. ¿Acaso nuestras experiencias compartidas eran el hilo que nos unía a este lugar? La noción de que nuestros miedos íntimos estaban reflejados en el bosque me hizo sentir la presión del aire nuevamente. Podía percibirlo, un eco de nuestras inseguridades resonando con cada sonido, cada crujido de la tierra terrestre. De repente, el ciervo se detuvo frente a un claro, y en el centro había un pequeño lago que brillaba con la luz de la luna, como un espejo estrellado que capturaba nuestras almas vulnerables. La escena era tan deslumbrante que sentí que mi corazón latía con fuerza. «Es aquí», dijo Clara casi en un susurro. Se acercó al borde del agua, la imagen de su reflejo se distorsionaba con la inquietud del lago, temblando de forma similar a su voz. «¿Qué hay en ti, Clara?», pregunté, sabiendo que estaba tratando de abrir una conversación que debíamos abordar. Momentos de silencio pesados han pasado mientras el ciervo observaba, deliberando si teníamos el valor de buscar dentro. Finalmente, Clara se giró hacia nosotros. «Siempre he tenido miedo de ser vista, de ser verdaderamente conocida. El reflejo que muestro al mundo no es quien soy realmente. A veces me pregunto si alguna vez seré lo suficientemente valiosa por lo que soy y no por lo que puedo ofrecer». Sus palabras penetraron en el silencio, y la vulnerabilidad en su voz resonó fuertemente en mi pecho. La brisa del bosque pareció detenerse, como si incluso la naturaleza reconociera la profundidad de su confesión. Daniel, visiblemente emocionado,
dio un paso al frente. Lo que veo en ti es fuerza. A veces no vemos lo grandiosos que somos cuando estamos atrapados en nuestra mente. Eres un faro para los que te rodean. El siervo bajó la cabeza, como si entendiera la magnitud de nuestras emociones. Mi mente comenzó a girar, reflexionando sobre mis propios miedos, ocultos bajo capas de inseguridades no reveladas. Mientras el lago reflejaba la luz lunar, me invadió un deseo de confrontar lo que había mantenido oculto. Al darme la vuelta hacia el agua, el espejo acuático me mostró no solo mi estatus externo, sino las batallas internas que acechaban detrás de mis ojos. Siempre me he sentido como una impostora, admití en voz baja. Como si estuviera interpretando un papel en lugar de ser la persona que realmente soy. A veces creo que nunca estaré a la altura de las expectativas de los demás. La conexión entre nosotros era palpable, un hilo de empatía que tejía nuestro dolor compartido. Daniela sintió, apenado al recordarme que todos luchábamos con nuestros propios demonios. No estás sola. Encontré consuelo en saber que nuestras luchas no son tuyas únicamente. Hay una profundidad que nos ancla a todos, pero también hay esperanza en nuestra vulnerabilidad. Las palabras de Daniel abrieron como una puerta en mi corazón. En ese instante, comprendí que la valentía no siempre consiste en ser fuerte, sino en permitirnos ser frágiles. Quizás este sea el lugar donde finalmente podemos enfrentarnos a lo que hemos escondido, apuntó Clara. Las palabras se desvanecieron en el aire, y el ciervo se dio media vuelta, como si nos hiciera un llamado. Sabíamos que la travesía apenas comenzaba y el bosque, con su mística marea de secretos, estaba listo para desnudarnos ante nosotros mismos. Mientras seguimos al ciervo, un ligero crujido resonó detrás de nosotros, esta vez más definido, retumbando en las entrañas del bosque. ¿Qué otro desafío nos esperaba en este viaje de descubrimiento? La incertidumbre amenazaba, y las sombras se agazapaban más cerca. Juntos, teníamos que encontrar el valor para abrazar lo que viniera. El camino ante nosotros estaba lleno de revelaciones, y lo único que podíamos hacer era seguir adelante y aferrarnos a la conexión que comenzaba a florecer entre nosotros. El crujido se intensificó, resonando como un tambor en el fondo de nuestro ser. Me giré, la misma inquietud apoderándose de mí. La oscuridad se agrupaba en el aire, una presencia tangible que parecíamos haber invocado con nuestras confesiones. El ciervo avanzó con paso firme, pero no podía evitar sentir que algo más estaba al acecho. Al mirarlo, vi que sus ojos brillaban con una sabiduría ancestral, como si pudiera ver dentro de nosotros, en nuestros miedos más profundos y nuestras inseguridades más crudas. ¿Qué fue eso?, preguntó Clara, apenas en un murmullo. Sus manos temblaban ligeramente junto a mí, su vulnerabilidad una mezcla de asombro y temor. Quizás deberíamos seguir adelante, sugirió Daniel, su voz entrecortada, pero llena de determinación. No podemos quedarnos aquí enfrentando nuestros fantasmas. Este bosque tiene algo que quiere enseñarnos, y debemos estar listos para avanzar. A pesar de la tensión que nos rodeaba, sus palabras me infundieron una chispa de valentía. El ciervo pareció percibir nuestra inquietud y dio un paso hacia adelante, volviéndose una vez más hacia nosotros con esa mezcla de calma y desafío. Sin pensarlo, di un paso tras él, sintiendo que la bruma se aferraba a nuestra piel, como manos suaves intentando guiarnos. Clara y Daniel me siguieron, cada uno cargando el peso de su propia lucha, pero también nuestra conexión empezando a prender. Nos movíamos con cautela por el sendero, y a cada paso, la naturaleza parecía cobrar vida a nuestro alrededor. Los sonidos del bosque se hicieron más intrincados, una sinfonía de susurros y murmullos que hablaban de la vida y la muerte, del coraje y el miedo. Era como si el bosque absorbiera nuestro dolor, convirtiéndolo en algo poético, en una melodía cargada de emociones agridulces. De repente, el sendero se abrió a un nuevo claro, más amplio y menos siniestro. Las estrellas titilaban sobre nuestras cabezas, su luz brillaba intensamente, como un guiño del universo a nuestras luchas internas. Sin embargo, el aire se tornó denso y una sombra, algo imponente, apareció al borde del claro. Es una figura, murmuré,
haciendo un esfuerzo por reducir la tensión en mi voz. La figura se acercó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Los rasgos eran vagos, pero sus ojos, oscuros como la noche, fijaron la mirada en nosotros. El ciervo, casi en un acto de protección, se colocó enfrente, pero la figura hizo un gesto. No temáis, dijo con una voz profunda que resonaba a través de nuestros cuerpos. Soy un guardián de estos bosques, y he venido a recordarle su esencia, a confrontar lo que llevan dentro. El corazón me latía con fuerza al escuchar aquellas palabras. La figura continuó, ustedes han hablado de valía y de ser vistos. Pero hay que preguntarse, ¿están listos para enfrentar la verdad de quiénes son en realidad? El eco de su voz giró en mi mente, obligándome a enfrentar de nuevo lo que había mantenido encerrado. ¿Qué verdad?, preguntó Clara, ansiosa, como si estuviera sedienta de claridad. Cada uno tiene un reflejo que va más allá de lo que ven los ojos. Es hora de que se enfrenten a la versión de sí mismos que han estado ignorando, explicó el guardián. Les brindaré una oportunidad, un pequeño destello de lo que pueden llegar a ser. Pero solo si están dispuestos a dejar ir el miedo que les ata. De repente, el claro comenzó a brillar con luces suaves y colores flotantes, creando remolinos de destellos que danzaban a nuestro alrededor. Era como si el mismo bosque hubiera comenzado a ofrecer respuestas, pero por dentro, sentía que mi pecho se apretaba. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que mi propia voz se entrelazaba con la inquietud del aire. Significa que deben dejarse caer en lo desconocido, respondió el guardián. Cada uno de ustedes tiene una parte que debe ser explorada. Como un río que encuentra su camino a través de rocas y obstáculos, ustedes también deben encontrar el camino hacia su verdadero yo. El miedo se transformó en un eco sutil en mi mente. La esencia del viaje tomaba forma en mí, la idea de que nuestras luchas quizás eran el camino hacia la sanación. Pero también aterrorizaba la idea de que todavía había más, secretos no revelados esperando ser expuestos. El brillo de la luz a nuestro alrededor se intensificó, y sentí que la atmósfera se tornaba eléctrica, como si el tiempo se detuviera. Mis dudas se mezclaron con el deseo de seguir adelante. Debemos hacerlo, susurró Clara, con fuego en los ojos, su voz firme. La certeza en su tono era contagiosa. Juntos, debemos enfrentar lo que somos, agregó Daniel, acercándose cada vez más al claro iluminado. El guardián observaba, una sonrisa en su enigmático rostro. Me di cuenta de que ya no podía retroceder. Nos encontrábamos al borde de un precipicio emocional, un abismo lleno de verdades por descubrir, y solo teníamos un camino por delante. Pero la decisión estaba tomada. Vamos, exclamé, sintiendo que la determinación reemplazaba al miedo en mi corazón. Al dar ese primer paso hacia la luz, me invadió una sensación intensa de liberación. Enfrentábamos lo desconocido, la verdad aguardaría su revelación, y di un profundo aliento antes de cruzar el umbral, esperando que lo que descubriésemos fuese capaz de sanar las heridas ocultas en nuestras almas. Pero, a medida que cruzábamos al otro lado, sentí una mano helada sujetándome del brazo. No olviden que hay sombras que no quieren ser reveladas, resonó la voz del guardián en mi mente, antes de que todo se desvaneciera en un vacío abrumador. La incertidumbre regresó, dejándonos aquí, rodeados de oscuridad, enfrentando lo que realmente éramos en la penumbra. La oscuridad se cerró sobre nosotros como una manta pesada, y por un breve momento, me sentí completamente sola, a pesar de que Clara y Daniel estaban a mi lado. La sensación de vacío era casi palpable, el eco de la advertencia del guardián resonaba en mi mente. Sombras que no quieren ser reveladas. Nunca había comprendido con claridad lo que había tratado de reprimir hasta ahora. A medida que la luz del claro se desvanecía, una inquietud se apoderó de mí, como un rayo gélido que recorría mi espina dorsal. ¿Estás bien?, preguntó Clara, su voz temblorosa llenando el silencio cargado de presión. La vi a través de la penumbra, y el brillo de sus ojos reflejaba un pensamiento que atravesaba su mente. ¿Podíamos realmente enfrentar lo que llevábamos dentro? No lo sé, respondí, incapaz de conformar mis pensamientos en palabras coherentes. Mis emociones bailaban a su antojo, miedo,
duda, pero también una chispa de esperanza que empezaba a vislumbrarse en la distancia. El vacío nos envolvió, pero las luces que habíamos dejado atrás comenzaron a formarse en recuerdos vagos y fragmentados. Se asomaban imágenes, destellos de momentos que había reprimido, de palabras no dichas y promesas rotas. Recordé la voz temblorosa de mi madre, sus lágrimas en la oscuridad de la noche, mi incapacidad para consolarla. El interminable silencio después de su partida, como un océano de dolor mudo, un susurro recorrió el aire frío. No huyas de tu verdad, decía. Era el guardián, un eco de lo que alguna vez me había enseñado. Sus palabras se transformaban en cada emoción que había dejado escapar, ahora un torrente abrumador. Con una respiración temblorosa, miré a mis amigos. Daniel mantenía su mirada fija en la penumbra, como si buscara algo en el oscuro abismo que se extendía ante nosotros. No podemos estar solos en esto, dijo, su voz un hilo de resolución que entrelazaba nuestras vulnerabilidades en un solo intento de conexión. ¿Qué haremos?, preguntó Clara con una mezcla de terror y determinación. El aire vibraba a nuestro alrededor, cargado de un significado que ninguno de nosotros alcanzaba a comprender del todo. Tal vez, debamos compartir, sugerí, sintiendo que había llegado el momento de abrir las compuertas del corazón. Lo que escondemos en la oscuridad, puede que sea lo que nos una. Quizás el guardián solo quiere que enfrentemos nuestras verdades, juntas. Ella asintió, aunque la indecisión aún danzaba en su mirada. No estoy lista para mostrar mi lado más oscuro, murmuró. ¿Qué pasará si lo que compartimos nos destruye? No lo hará, dijo Daniel, acercándose más a nosotras. La vulnerabilidad es también una forma de fuerza. Si estamos aquí juntos, si podemos apoyarnos, quizás podamos encontrar al final algo de luz. A medida que sus palabras se asentaban, un tenue resplandor comenzó a brotar desde el vacío ante nosotros. Una calidez reveladora, que competía con la oscuridad muestra del terreno. Reconocí que compartiendo nuestras cargas, la presión sobre nuestros corazones podía suavizarse, permitiéndonos sentir alivio y conexión. Inspiré profundamente. Yo empiezo. Cuando perdí a mi madre, supe que nunca seré suficiente. Esa duda se ha aferrado a mí, como una sombra que se niega a irse. Los ojos de Clara se llenaron de empatía. También perdí a alguien. Mi hermano vivió en mis sueños como una cadena de responsabilidades, siempre esperándome a la vanguardia. Su voz se quiebra en los extremos, el dolor palpable, su sinceridad encendió la chispa en Daniel. Una vez, cuando me sentía atrapado, pensé en huir. Pero el peligro de ser auténtico me ató. Temía no ser quien ellos esperaban, mi corazón latía fuerte. La luz en el vacío se volvió más intensa, formando un túnel como un camino hacia un futuro incierto. Estamos haciendo esto, estamos dando un paso hacia adelante, musité con gratitud. La oscuridad comenzó a temblar y, de repente, una aparición se presentó, una figura que parecía moverse con el brillo y la sombra. Su presencia irrumpió, interrumpiendo nuestro momento, un reflejo de nosotros, con nuestros miedos, esperanzas y anhelos. No se detengan, nos instó el guardián, una imagen de estabilidad en medio de las tormentas emocionales. El dolor puede llevar a la transformación. Déjenlo fluir. Sé que el miedo está presente, pero la luz será más fuerte. Nos encontramos frente a la figura, en una batalla interna para aceptarnos. Cada paso era resbaladizo, pero las manos de mis amigos encontraron las mías, un agarre firme que nos mantuvo unidos. Pero antes de que pudiéramos avanzar, los murmullos alrededor comenzaban a intensificarse, como un viento burlón resonando en nuestro interior, llenándonos la mente de terror. ¿Qué sucede si no nos gustaría lo que somos? ¿Qué pasa si, al acercarnos más a la luz, nos hundimos aún más en la oscuridad? Un grito ahogado me brotó ante esas preguntas, y la figura en el pasaje se desvaneció un instante, dejando que la brecha en nuestros corazones se sintiera aún más amplia. La incertidumbre nos envolvió nuevamente como una hiedra, y lo que había sido un viaje hacia la luz ahora se tornaba en un camino hacia lo que más temíamos. ¿Estamos listos para dar el siguiente paso?, pregunté,
sintiendo a la vez el peso de nuestras luchas y el destello de la esperanza que aún brillaba débilmente entre nosotros. No sé si estamos listos, pero no podemos quedarnos aquí, respondió Daniel, su voz resonando con convicción. El grito interno se convirtió en un murmullo, una pulsante mezcla de miedo y determinación. La luz brillaba con fuerza junto a nosotros, mientras nos preparábamos para enfrentar lo que estábamos dispuestos a revelar, sin importar cuán oscuro se volviera el camino, antes de que pudiera dar un paso más. La serie de figuras emergió del vacío, un caleidoscopio de sombras que luchaban por salir. Las miradas de mis amigos se encontraron, la decisión resonando de nuevo en el aire. Teníamos que prepararnos, porque todo lo que habíamos enfrente era una verdad desafiante, y aún no sabíamos si podríamos soportarla. Y así, en ese instante, la luz titilante a nuestro alrededor se intensificó, fundiéndose con la oscuridad, como los ecos de un sinfín de secretos listos para ser revelados en un viaje que ninguno de nosotros creyó comenzar. La luz comenzó a vibrar, pulsando con un compás desconocido que resonaba en mi pecho. Las sombras, aunque intimidantes, parecían tener un ritmo, como si estuvieran esperando un momento propicio para revelarse. Sentí como la conexión con Clara y Daniel se tornaba más intensa y, en consecuencia, también el peso de nuestras verdades compartidas, un hilo que nos entrelazaba en nuestro miedo y agonía. ¿Qué sombras están a punto de salir?, susurró Clara, su voz temblorosa como una hoja atrapada en el viento. La fragilidad en su tono me llenó de una inquietud creciente. Las figuras emergieron de la oscuridad, rodeándonos como un torbellino de emociones. Eran los ecos de nuestros deseos y temores, como un espejo roto que descompone cada fragmento de nosotros en una nueva y aterradora realidad. El guardián reapareció, esta vez más sólido, su mirada profunda cambiando del aliento inminente del pánico hacia una comprensión más sabrosa. Lo que temen es lo que los hará libres, nos dijo. La liberación no viene sin sacrificio. Al acercarse a la luz, deben mirar cara a cara a sus sombras. Tomé aire, firme en la promesa de que podíamos enfrentar lo que ahora parecía listo para desbordarse. No huyas de tu verdad, me recordé a mí misma, mientras buscaba miradas de aliento en mis amigos. Fue Daniel quien rompió el silencio, su voz resonando con fervor. Hablemos. Lo que sea que nos impida avanzar, debemos permitir que salga. Había una fuerza en su sinceridad que resonaba en mi interior. Entonces empecé, sintiendo las palabras danzando en mi mente. ¿Qué nos une realmente? Es decir, si todas estas sombras son los ecos de nuestros pasados que nos hace seguir, aquí y ahora, juntos. El guardián sonrió, y por un momento, la luz alrededor de nosotros se intensificó, revelando montones de huecos y lugares oscuros que aún no habíamos tocado. La clave es la conexión. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Una vez que el amor prevalezca sobre el miedo, ya no habrá sombras que temer. Clara se adelantó, reticente pero decidida. Mi hermano era la única persona que realmente me conocía. Y me falló. Sentí que era mi responsabilidad protegerlo, pero no lo hice. Ahora solo siento vacío. Un vacío que crece con cada día que pasa. Su confesión estalló como una tormenta eléctrica, y en el espacio que ocupaba, la luz chisporroteó en respuesta. Las figuras que nos rodeaban comenzaron a tomar forma, la imagen de un niño riendo, de momentos tranquilos antes de la tormenta, y finalmente, el sombrío rostro de aquellos instantes de pérdida. Mi corazón se apretó al ver lo que había estado ocultando, lo que me había empujado a la inacción. No podía quedarme al margen. Yo estoy deseosa de perdón, admití, encontrando valor en las caóticas sombras que se alzaban. He luchado contra la culpa de no haber estado allí para mi madre. Había esta batalla constante en mi interior, sentía que había fallado en ser su soporte. A medida que mis palabras abandonaban mis labios, una brisa suave acarició nuestra piel. La luz en el suelo pareció moverse a nuestro alrededor como si fuera vida propia, acompañando nuestra liberación emocional. Miré a Daniel, quien aún parecía luchar contra sus propios demonios. ¿Qué hay de ti?, le pregunté suavemente. En su mirada, vi la lucha intensa, una tormenta de emociones que apenas comenzaba a despejarse.
Siempre he sido el chico fuerte, el que se espera que mantenga todo unido, pero a veces solo quiero gritar lo que siento, confesó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. En el fondo, siempre he temido no ser suficiente. No ser el amigo, el hermano o el hijo que todos esperan. Me hace sentir que todo este tiempo he estado en una batalla que no sé si puedo ganar. Las sombras se movieron, como si reaccionaran a su vulnerabilidad. Algo dentro de mí nació y creció, la compasión arremetió como una ola. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser tú, le dije, buscando en su mirada ese hilo invisible que nos unía. La luz en el pasaje resplandeció casi en respuesta a mi afirmación, llenándose de vibras reconfortantes. El guardián se acercó, como si quisiera envolverse en nuestra energía compartida. Su verdad es su poder, y solo al permitirse ser vulnerables, pueden descubrir la fuerza que reside en su unidad. Recuerden esto bien, el amor, aun en su forma más desgarradora, tiene el poder de curar hasta las heridas más profundas. Mientras las palabras de él resonaban en nuestros corazones, la oscuridad pareció aumentar su presencia, empujándosenos más cerca. Las sombras retumbaron, como si reclamaran lo que sentían como zarillado. ¿Y si al enfrentar la luz, nos perdemos y nunca regresamos? La pregunta flotó entre nosotros, una sombra venenosa en un rincón de nuestras mentes. El guardián hizo una pausa, su mirada seria. ¿Acaso no es mejor arriesgarse a ser vulnerables que vivir en una sombra perpetua? Esto es lo que los ha traído hasta aquí. El miedo es solo una señal de que están a punto de encontrar la verdadera fuerza. Pero, en ese momento, la oscuridad pareció cobrar vida, susurros tumultuosos llenaron nuestros oídos, llenando el espacio con horror y ansiedad. La imagen de las figuras ambientales se tornó cada vez más amenazante, como un eco distorsionado de nuestras propias ansiedades manifestadas. «No se detengan», exclamó el guardián, su voz resonando como un faro en medio de la tempestad emocional. «Zambúlganse en lo desconocido. Háganlo por ustedes y por el vínculo que comparten. No hay vuelta atrás, están listos para enfrentar lo más oscuro de sus corazones». Dando un paso adelante, un eco de coraje me alcanzó, y antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, grité, «Sí. Lo haré». Mi voz se unió, así como las de Clara y Daniel, en un grito colectivo de desafío ante lo que acechaba en la oscuridad. De repente, una luz intensa estalló, y siento que algo fundamental en cada uno de nosotros comenzaba a moverse. La pregunta resonó una vez más, ¿qué sucede si no nos gusta lo que somos? Me dejó sin aliento, pero en lo profundo de mi ser, sentí que había un reflejo de esperanza en medio de la tormenta. Mientras la luz aumentaba, y las sombras se retorcían como serpientes resistiendo la luz intensa, la conexión crecía, un lazo irrompible resonando entre nosotros, listo para enfrentar lo que venía. De repente, la oscuridad se fragmentó en un estallido de colores, arrojando imágenes que nunca esperé ver. Tal vez haya otra verdad ahí afuera, pensé. Pero, en ese momento de revelaciones, una sombra figura emergió de entre la penumbra más grande, más oscura, que todo lo que habíamos enfrentado hasta ahora. En ese instante, la luz pareció apagarse, dejándonos una vez más a merced de la incertidumbre. El impacto fue abrumador. La sombra frente a nosotros se alzó como un titán, absorbiendo cada rayo de luz que habíamos acumulado. Sentí que el pánico se intensificaba, como un grillete aferrándose a mi corazón. Sin embargo, a medida que el miedo se disolvía, algo profundo en mí comenzó a resurgir. La verdad que había mantenido cautiva durante tanto tiempo, iba a enfrentar esa sombra. Recordé las palabras del guardián, no huyas de tu verdad. Era el momento de sacar a la luz todo lo que había estado guardando, todo lo que había permitido que se convirtiera en un monstruo. No podía dejar que esta figura me asustara más. Juntos, enfrentaría la oscuridad. Tomando la mano de Clara y Daniel, sentí la calidez de su apoyo, como un cordón que unía nuestras esperanzas rotas. Estamos aquí juntos, murmuré, mi voz resonando con una seguridad que yo misma no sabía que tenía. Lo que tememos no puede tocarnos si estamos unidos en esto. La sombra titubeó por un instante,
como si mi determinación le hubiera causado sorpresa. Fue el destello suficiente para que el pánico se transformara en una brasa de valor. Atrévete a ser quien eres, grité, viendo en mi mente cada fragmento de dolor que había arrastrado a través de los años. Imágenes de mis hijos, su risa, y el amor que aún podía ofrecer. Reconocí el vacío, pero también lo llené con recuerdos de amor y luz. Retrocedí a la esencia de lo que realmente significaba vivenciar. Dándome cuenta de que la sombra era simplemente eso, una manifestación de lo que había temido y no quería enfrentar. El guardián sonrió desde la superficie del espejo roto de nuestra realidad compartida, pero no era solo él, éramos todos nosotros. Lo que hemos vivido, lo que hemos compartido, no es la oscuridad, es el eco de nuestra lucha, añadí, sintiendo que mis palabras resonaban en el aire. Aquella figura, tan amenazante, pareció desvanecerse un poco más. Con cada palabra, su materialidad comenzó a desmoronarse. «Adelante», exclamó Clara, su voz firme como un ancla en medio de la tormenta. Nos unimos en un grito de desafío. La vulnerabilidad se transformó en una oleada de luz. Te confrontamos con quienes somos, con nuestras historias, con nuestras cicatrices. Uní mis fuerzas a las suyas. Nunca fuimos solo sombras, somos luz, y aunque la figura denotaba una resistencia, nuestras voces se alzaron en un grito colectivo, llenando el claro con una energía vibrante. La luz se intensificó, y las sombras comenzaron a desvanecerse como niebla bajo un sol radiante. Cuando finalmente todo se dispersó, el claro se llenó de una luz calidez abrumadora. La silueta de la sombra se había disuelto, y en su lugar, quedó una calma serena. Nos miramos, ahora sin el peso de nuestros miedos. Habíamos enfrentado lo que llevábamos dentro, habíamos dejado atrás las cadenas invisibles que nos mantenían atados. El guardián, con una sonrisa tranquila, se acercó. Ahora entienden. Las sombras son solo la prueba de lo que pueden superar. Esto es lo que significa encontrar su verdad. Gracias, susurré, sintiendo el eco de la gratitud hacer eco en mi ser, por guiarnos a través del camino. A medida que el vestigio de la figura se desvanecía, miro a Daniel y a Clara. Sus ojos brillaban con la luz de nuestra verdad compartida. Nos abrazamos, un torrente de amor y sanación envolviendo nuestro ser. Tomé aire. Lo que había comenzado infundido de tristeza, de caos y de agonía ahora se llenaba de esperanza, de amor, de aceptación. A veces, lo que parece una prisión puede convertirse en un puerto seguro. Todo es cuestión de perspectiva, murmuré entre el entrelazamiento de los brazos que nos unían, llenándome de una sensación de pertenencia inigualable. La luna brilló intensamente, reflejándose en el lago, y en mí resuena la certeza más profunda: ninguna sombra podría nunca volver a abatirnos. Habíamos encontrado nuestra voz, nuestra fuerza y nuestro hogar en la verdad. A medida que comenzamos a caminar de regreso hacia lo conocido, sintiendo el pulso de la vida en todo a nuestro alrededor, supe que recordaríamos este momento, donde los ecos de nuestro dolor se transformaron en cantos de libertad. Donde un rancho silencioso había dado vida a nuestra esperanza. Todo lo que he vivido me ha traído hasta aquí. Y que cada herida se convierta en la raíz de mi luz. Me aferré a esa idea, como un canto que se repetiría en mi mente de aquí hasta el fin de los días. Y fue así como, dejando paso a mi voz, encontré el verdadero sentido del hogar.